Buenas tardes con todos y con todas. Yo quisiera solo empezar señalando a propósito del video que el mundo no nos falló, ni a los ecuatorianos ni al resto del mundo. Realmente tampoco nos fallaron las mujeres, ni nos fallaron los jóvenes, ni nos fallaron los niños. Ese no fue el problema. No voy a explicar todo lo que ha pasado, pero sí decirles que las batallas continúan, que la gente sigue peleándole al Yasuní y que la idea de dejar el crudo en el subsuelo ya no solamente está en el Ecuador, y esa es una gran parte de los éxitos que se ha tenido en el mundo. Ideas similares se están discutiendo en distintos continentes, se están discutiendo en distintos países, y creo que hay un proceso absolutamente esperanzador al reflexionar y trabajar en escenarios como este sobre un modelo que no esté basado en la tradicional idea de crecer, de sacar el petróleo, de quemarlo, sino que reflexione sobre cómo podemos alcanzar otras formas de vida más cercanas a la naturaleza, y de eso vamos a hablar ahora, del summa causae. El summa causae como concepto proviene de esa parte del mundo con la que tradicionalmente no ha habido una relación entre iguales. Un mundo que está hecho del 80% de población mundial entre negros, indios, minorías, pobres. De ese sustrato nacen estas ideas de vivir bien, alejado de los patrones tradicionales de desarrollo. En esa parte del mundo hay no solamente el 80% de gente, sino el 80% de biodiversidad. Esas son las zonas y territorios en donde están las zonas de bosques más importantes, en donde está el agua, y por lo tanto sospechamos que también muchas alternativas y muchas propuestas para el conjunto del planeta. Y para que en escenarios como este nosotros podamos acercarnos a la idea del buen vivir o del summa causae de una manera más horizontal, de una manera más igualitaria, sí tenemos que apartar un tradicional sentido de etnocentrismo, un tradicional sentido de eurocentrismo. En general, históricamente, a Europa le ha costado mucho aprender de experiencias que no sean europeas. En general, hay la tendencia a creer que en esa otra parte del mundo, en ese otro 80% del mundo, lo que se vive es una suerte de atraso. Técnicas atrasadas, falta de competitividad, falta de capacidades. Y es más difícil entender que hay unas tecnologías fantásticas, por ejemplo, en materia de agua. Las comunidades indígenas en el Ecuador han logrado, y han logrado hace 500 años, han logrado que el agua vaya de la parte baja a la parte alta. Una tecnología de irrigación que invierte el sentido de gravedad es una cosa única. Sin embargo, tenemos más resistencia a enfrentarnos a esas, digamos, a reconocer esas técnicas y esos saberes, porque efectivamente somos una parte del mundo en donde hay un crecimiento desordenado, en donde hemos adoptado muchas ideas del progreso europeas o del mundo desarrollado y las hemos adoptado, digamos, con condiciones muy difíciles, ¿no? Ahora, el diálogo entre América Latina y Europa no es nuevo. Tenemos ya muchos años discutiendo. Tenemos muchos años discutiendo y alcanzando un cierto consenso en qué es lo que necesitamos para el mundo. Un mundo políticamente más democrático, un mundo socialmente más solidario, un mundo ecológicamente más sostenible. En los temas ambientales, Alemania ha sido siempre un papel que se ha destacado por jalar unas propuestas ambientales. Sin embargo, estos que parecían consensos ideales también están entrando en crisis, y están entrando en crisis en lo ambiental, en la democracia, en la seguridad, en la misma idea de bienestar. Dice Boaventura Sosa dos Santos que el futuro del mundo será mucho menos europeo de lo que fue su pasado. Y esto es para el resto del mundo, pero también para Europa. Hay muchas cosas que están cambiando. El cambio climático dejó de ser una amenaza, dejó de ser ese producto de la exageración de agoreros ecologistas. Ya nos está pasando factura.
La idea misma del crecimiento sin fin entró en crisis. Ya sabemos que eso no es sostenible. Finalmente, esta idea de la batalla Occidente-Oriente también entró en crisis. Esta idea de Occidente-Oriente en donde triunfó en tales dimensiones lo occidental que para nosotros en el Ecuador la imagen del desarrollo occidental es europea, a pesar de que lo que nosotros tenemos en Occidente es a China, es a Japón. Entonces, esta idea de lo occidental y del desarrollo también está entrando en crisis producto de un cambio de relaciones geopolíticas, de un cambio de, digamos, el momento histórico es realmente distinto. Es en ese sentido un fantástico momento para ser un poco más humildes y buscar muchas de las huellas que han quedado invisibilizadas y disponernos a aprender de los otros, de todos, en condiciones de iguales. América Latina tiene mucho que aprender de los países como Alemania, pero Alemania también puede aprender muchas cosas y en ese sentido este encuentro, digamos, es muy importante, ¿no? Hablar de summa causae se convierte en una gran oportunidad para ambos. Ahora, hablar del concepto del buen vivir nos remite a lo que es el concepto, ¿no? El concepto viene de concepción y yo podría decir que el summa causae, en tanto propuesta para el mundo, acaba de ser concebido. El hecho de que esté en nuestra Constitución, entró hace 10 años, digamos, pero es recién ahora que empezamos a discutir cuáles son esos valores que están pensados en escenarios locales, cuáles son esos valores que nos pueden permitir reproducir, contagiar y aplicar en distintas partes del mundo. Ahora, el summa causae no nació por generación espontánea. Nada nace por generación espontánea, viene de procesos. El summa causae viene de una matriz indígena que se caracteriza básicamente por dos cosas. Uno, vivir en comunidad y dos, apostarle a la autonomía. En la construcción de la autonomía está el mantener vínculos basados en la confianza, en la reciprocidad, en la gestión tiempo-espacio, pero desde visiones más autonómicas. Y para esa relación es indispensable una concepción distinta de la naturaleza, una concepción en donde la naturaleza deje de estar como en el sustrato de nuestras vidas, sino que pasemos a una relación de pertenencia con la naturaleza. Importante saber también que el summa causae no viene de pueblos muertos, no viene de pueblos del pasado, no necesitamos historiadores o arqueólogos, viene de pueblos que son vivos, que están viviendo en estos momentos y que están enfrentando muchísimas dificultades. El summa causae viene de pueblos que han sido sobrevivientes de las conquistas de inicios del capitalismo, pero en territorios en donde continúan esos mismos patrones de colonización, esa misma acumulación originaria continúa en el tiempo actual. Es decir, no es que ha terminado ese proceso de colonización. Ustedes han escuchado hablar de Bagua en Perú, en Cajamarca, han escuchado hablar de Yasuní, han escuchado hablar probablemente de Belo Monte en Brasil, o de las minas de la Colosa en Colombia, o del Tibnis en Bolivia. Es decir, hay muchísimos territorios que están en estos momentos siendo agredidos y es allí en donde nacen las ideas del summa causae. También quería mencionar que el summa causae nace de procesos de indígenas que, digamos, no están inmunes a la penetración del capitalismo, a la economía del dinero o a la economía de las cosas. Y esto provoca verdaderos torbellinos internos en las comunidades, porque las distintas empresas y los distintos estados, para lograr arrancar de la tierra los recursos, emprenden una serie de procesos de seducción capitalista, crean, construyen necesidades y básicamente, además de construir las necesidades, que ya es un conflicto grande, han construido culturalmente la idea de que todos estos pueblos son víctimas pobres y por lo tanto se construye la idea del progreso como aquello a lo que tenemos que alcanzar. Entonces, estamos hablando de recuperar el tema, de recuperar las nociones del summa causae y de desarrollarlo conjuntamente, y ese es un reto para ustedes y para nosotros, para los pueblos indígenas mismos, cómo vamos a enfrentar toda esta arremetida del capitalismo por ocupar cada vez territorios más distantes y por llegar a las partes más íntimas y más sensibles de la naturaleza.
no solamente a los subsuelos, no solamente a las zonas, a las áreas protegidas, sino a lo más íntimo, a los genes. De hecho, entre los temas más fuertes que atentan, digamos, contra este modelo contra este modelo de vida son estas manipulaciones genéticas, los transgénicos que invaden nuestros territorios. Ahora, sobre esta premisa de dónde proviene este concepto, yo quería mencionarles que existen por lo menos 3 versiones del summa causae, 3 versiones que viven contemporáneamente. La una es una versión estatista, es la versión que ha sido promovida en el marco de lo que se llaman los gobiernos progresistas, en el marco de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI. La otra es una versión que podría llamarse postdesarrollista, que más bien viene de procesos más críticos desde el punto de vista ambiental, que viene de una academia crítica y que viene del mundo más ecologista. Y la otra es una versión indigenista. Es una versión que reivindica los temas más ancestrales, que reivindica la comunidad, que reivindica la plurinacionalidad. Sobre estas distintas versiones, quería solo rápidamente mencionar que la versión estatista de todas maneras mantiene la clásica idea de crecimiento, pero con redistribución. Es decir, la propuesta del summa causae para las versiones formales que están construidas sobre todo desde los estados, desde los gobiernos de Ecuador y de Bolivia, se trata de un modelo, se trata de una oportunidad para tener recursos para la redistribución. Apuesta al extractivismo como un proceso de transición y plantea que esta no es sino una oportunidad para el largo plazo. En ese sentido, como se plantea el largo plazo como meta, impone la idea de sacrificios y de sacrificados. En los escenarios muy locales, digamos, y muy inmediatos, este es un modelo que se gestiona con bonos, con montos económicos que se da a las comunidades, mientras se logra lo que en el futuro podría ser el summa causae, ¿no? En la versión más de corte indigenista, el tema del summa causae está profundamente vinculado a la plurinacionalidad y profundamente vinculado a las autonomías, a los territorios. Propone no solamente la redistribución, que es una demanda global, sino que propone la reapropiación de sus espacios y territorios. Reivindica la comunidad como forma de ejercicio de la vida social y política y en general, al menos lo que pasa en el Ecuador y creo que también en Bolivia, el recurso de summa causae como propuesta se lo utiliza más como expresión de resistencia que como expresión, como propuesta de construcción. Es más un ejercicio que trata de colocar al summa causae como un ejemplo de que estos pueblos tienen propuestas distintas y por lo tanto no deben ser discriminados. En la versión más postdesarrollista, aquí se presenta más al summa causae como una crítica al desarrollo. Este cuestiona el crecimiento, obviamente es muy crítico al extractivismo. Aquí se trabaja el summa causae como una alternativa al desarrollo, no como una alternativa de desarrollo, sino como una alternativa al desarrollo. En el caso de esta versión se trabaja bastante el tema de los derechos de la naturaleza como una parte constitutiva del summa causae. Ahora, estas 3 tendencias, estas 3 versiones están en proceso de construcción y obviamente las 3 tienen temas que aún no están del todo resueltos. Por ejemplo, para la versión estatista, para quienes todavía piensan que en los gobiernos progresistas es posible encontrar algunas alternativas, hay cosas que no están resueltas. Por ejemplo, son gobiernos que en general han sido bastante autoritarios y que han hecho algo que ya empezó a pasar en Europa, que es que justifican la desintegración de la unidad de los derechos. Es decir, que justifican el tener derechos sociales, para tener derechos sociales, la renuncia a muchas libertades en términos de libre expresión, en términos de participación, en términos de organización. Y entonces uno no sabe cómo explicarse, quienes están del lado de las tradiciones más democráticas, no saben cómo explicarse hechos como, por ejemplo, que en el caso del Ecuador, el Ministerio de Justicia esté subordinado al Ministerio de Seguridad, que tiene una visión más policíaca y militar, o que el Ministerio del Ambiente
esté subordinado al Ministerio de Sectores Estratégicos, cuyo objetivo obviamente es promover las actividades estratégicas, en este caso las extractivas. Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte, cómo se ligan las libertades con los derechos sociales. En el caso de la versión indigenista, hay también algunas cosas que no han terminado de resolverse y es básicamente cómo se relaciona uno con el Estado. Decía que para los pueblos indígenas una condición de suma causa es la plurinacionalidad. Pero en la medida en que tenemos estados que de todas maneras lo que hacen es reproducir el capital, tenemos ahí una gran contradicción cuando desde el mundo indígena se reclama presencia del Estado y se reclama una serie de temas que lo que hacen justamente es erosionar la autonomía, siendo que la autonomía es lo central. En esta disputa que hay con el Estado, termina habiendo una erosión de ese punto fundamental que es la autonomía. Y en el caso de las versiones más postdesarrollistas, yo diría que aún no se ha logrado resolver algunas de las contradicciones más importantes desde el punto de vista conceptual en relación al ambiente. Todavía no saldamos esta gran diferencia que hay entre medio ambiente y naturaleza. Para muchos sigue siendo lo mismo. Para muchos es casi una traducción y voy a tratar de discutir sobre esto, ¿no? Hay muchos temas que tienen que ver con la razón, con el patriarcado, que aún no están absolutamente o totalmente incorporados, aun cuando sí diría que hay un fuerte proceso de reflexión dentro de estos sectores y que será muy difícil terminar de tener un concepto claro sobre summa causa si no incorporamos todas estas reflexiones. Ahora, yo diría que vivimos para poder desarrollar el concepto de summa causa y que tenemos varias preguntas fundamentales, las tradicionales, las históricas, las antiguas. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Y alrededor de estas preguntas replantearnos algunos temas fundamentales, y aquí quería ligar esto con los derechos de la naturaleza, ¿no? Una de las preguntas esenciales es ¿qué somos? Y existe la construcción histórica de la cultura, de la filosofía y de la ciencia occidental que apuntan mucho a la idea del individuo racional y competitivo. Este individuo racional y competitivo contrasta mucho con la nueva realidad de cómo funcionan los seres vivientes, y a entender que ya la idea del ser único viviente quedó un poco antigua. Ahora cada vez somos más claros en saber que somos una red de interacciones multiespecies. Ya no podemos hablar de un solo organismo, de una carga genética de un organismo. Esto ha empezado a ser desplazado por lo que ahora se conoce como la idea del holobionte. Y Dana Haraway nos explica esto con un ejemplo muy sencillo. Ella dice que los genomas humanos, la genética humana en nuestro cuerpo, es el 10% de nuestro cuerpo. El 90% restante de la información genética que habita en esta cosa que se llama mi cuerpo son células que vienen de las bacterias, de los hongos, de los protozoarios. Es decir, nosotros somos como un microcosmos, como un ecosistema que está habitado por muchísimos otros seres. Somos más de lodo, de esta mezcla de tierra y agua, que de cielo. Y el pueblo Colla lo dice clarísimo. El pueblo Colla dice, somos tierra que camina. Entonces, la idea del ser humano independiente y superior, la idea de desplazar y de descalificar, por ejemplo, a los microorganismos que están en el último nivel de la cadena trófica, ahora nos hace pensar que nosotros somos básicamente un montón de microorganismos caminando e interactuando entre sí, ¿no? En el ¿a dónde vamos? Los pueblos indígenas han resuelto muchos conceptos porque reflexionan sobre el territorio, reflexionan sobre la tierra en el caso de los campesinos, pero claro, ahí está esta gran contradicción impuesta por sobre todo la economía liberal, que es el pensar que todo lo demás es medio ambiente. Ese medio ambiente, la pregunta es lo mismo que la naturaleza? La respuesta es no, la naturaleza no es lo mismo que el ambiente. Esa naturaleza que nosotros aprendimos en el mundo occidental, ¿es lo mismo que la Pachamama? La respuesta es no.
La Pachamama, tal y como está reconocida en nuestra Constitución, es algo mucho más complejo para los pueblos indígenas. Esa Pachamama no solamente está hecha de nosotros mismos y del resto de especies, sino que incorpora inclusive a los seres espirituales. Entonces, cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, no estamos hablando de los derechos de los seres humanos al medio ambiente sano, estamos hablando de los derechos de existencia de todos los otros, de todo lo otro, incluyendo los seres espirituales que habitan en esa naturaleza. Pero el punto más importante de esto es el pensar cuál es el horizonte de futuro, es el pensar a dónde vamos. Y sin duda allí hubo una cooptación de horizonte, y esa cooptación de horizonte fue el desarrollo, la idea misma del desarrollo. Cuando empezó a hablarse con fuerza de la idea del desarrollo en los años 50, un señor que se llama George Kennan, era un diplomático de Estados Unidos que tenía mucha fama por considerársele un gran humanista, dijo que podrían ser necesarias medidas duras para, lo que él decía, cito textual, proteger nuestros recursos que estén en otro lugar, en otro país. Eso es solo un accidente geográfico. Era la idea de que el mundo occidental tenía recursos para sí mismo que podían estar ubicados en el resto del mundo. Y esto provocó, obviamente, toda una tendencia de despojo para poder financiar el desarrollo de esos países industrializados. Esto tiene obviamente una consecuencia, y yo creo que la palabra desarrollo nos lleva a pensar cuál fue la consecuencia. Desarrollo etimológicamente podría ser traducido como sin envolver, sin proteger. Y lo que pasó efectivamente fue que no protegimos el mundo y tenemos ahora el calentamiento global. Pero no solamente el calentamiento global, ahora se usa mucho la metáfora del calentamiento para hablar también de un calentamiento social. Ese calentamiento social que es el resultado de la pérdida de derechos, que es el resultado de la explotación y que tiene como consecuencias, aparte del empobrecimiento, aparte de las crisis de empobrecimiento, como consecuencia muchísimas migraciones que reaccionan y que tratan de llegar a otras partes del mundo en busca de lo que se ha impuesto como la idea del bienestar. Ahora, la evolución de los conceptos siempre está íntimamente ligada con evolución de indicadores. Y claro, la economía nos ganó la batalla en las ciencias con los indicadores, y entonces los indicadores que teníamos del desarrollo son el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, es decir, una serie de indicadores que realmente no dan cuenta de lo que deberían dar, ¿no? Que es la idea del desarrollo. Allí surge el summa causa con unas propuestas totalmente diferentes, como un punto de quiebre que permite no salvar al desarrollo, lo salvábamos con adjetivos, sino reflexionar sobre cómo necesitamos volver al verbo, el verbo de vivir bien. Y se ha trabajado mucho en la idea de respetar las diferencias, de vivir la complementariedad, de retomar la unidad de los pueblos, de proteger las semillas, de respetar las diferencias. Ahora, yo creo que si nosotros partimos del hecho de que el sistema económico no es sino un subsistema de un sistema más grande, que es el que gobierna el universo, podemos encontrar en las leyes de la termodinámica, en las leyes de la física, en las leyes de la ecología, muchos de los elementos que podrán permitirnos explicar y caminar hacia lo que puede ser el buen vivir. Como decía un filósofo alemán, Goethe, él sostenía que los secretos de la naturaleza no se podían descifrar si no se estaba en armonía con ella, y que la ciencia y la poesía debían unirse, porque así nacieron, juntas. Y entonces nuestro planteamiento de volver a la naturaleza y de reflexionar sobre los derechos, sobre estos nuevos derechos y sobre el summa causa, nos obliga a conquistar la mente y los corazones de los abogados para explicarles que la naturaleza tiene derechos y que para protegerla debemos extender las leyes de los humanos para evitar que esta naturaleza sea despojada, pero debemos también llegar a los economistas y permitirles entender que la selva está repleta de aromas, de vibraciones, de la sensualidad de especies que buscan sus parejas 1 kilómetro más allá para procrear, y que esto no puede traducirse a una progresión matemática y que esto no es capital natural. Se mueve en otros escenarios. Igual a los filósofos que piensan que todo es un tema del papel humano, ellos deben aprender con humildad a ver cómo las bacterias tienen capacidad de comunicarse y de actuar juntas cuando deben encenderse en el mar para poder llegar al estómago de un pez y realizar sus procesos metabólicos. Finalmente termino diciendo que Galeano dijo que el más importante de los derechos humanos era el derecho a soñar. Yo sueño con el derecho humano al huerto, con ese derecho a que todos tengamos un espacio para poder sembrar,
para poder ver que la vida crece, para poder ser parte de ese ciclo de la vida y poder sentirnos más cercanos, digamos, más materialmente cercanos con nuestras mentes, con nuestras manos, con el corazón, a lo que invita el buen vivir, que es vivir con, para y por la naturaleza.